Meu nome é Marcos Cury, eu sou cirurgião vascular em atuação em São Paulo. Vou falar com os meus colegas mais lentamente para que todos possam acompanhar. Inicialmente, agradecer o convite da iVascular, em especial ao Henrique, que é o representante nosso da iVascular no Brasil, e o nosso distribuidor representado aqui pelo Kiko Pavanelli e pelo Bruno. Muito obrigado pelo convite. Dando continuidade, então, nós vamos falar sobre a abordagem aorta ilíaca, sobre o uso dos dispositivos da iVascular nesse território. Não podemos começar a falar sobre segmento aorta ilíaco sem citar o TASC. O TASC é o documento inicial que normatizou as angioplastias do segmento aorta ilíaco. Ele iniciou a publicação inicial de 2000, depois uma revisão em 2001, onde os pacientes eleitos para o tratamento endovascular são principalmente os pacientes do TASC A e B, e aí, progressivamente, os pacientes com lesões mais complexas, TASC C e D, passaram então para o tratamento endovascular. Nós sabemos que, do ponto de vista técnico, praticamente todos esses pacientes são abordáveis pela técnica endo, né? Então, a gente aqui exemplificando alguns casos, por exemplo, como o TASC A, onde é possível você fazer plenamente uma angioplastia do segmento aorta ilíaco. Aqui um TASC um pouco mais avançado, um TASC B, onde é possível colocação de um stent na ilíaca comum com resultado satisfatório. Aqui um caso um pouco mais complexo, um TASC C, onde é possível, mais uma vez, fazer angioplastia. E aqui já um ponto importante é que boa parte desses pacientes acabam, a partir do preparo desse vaso da angioplastia da ilíaca, você acaba tendo uma dissecção. E aqui um conceito que é muito importante é que, na maioria das vezes, no segmento aorta ilíaco, há a necessidade do implante do stent primariamente. A gente vai revisar isso depois. E aí, aqui o resultado final, usando um kissing stent no segmento de ilíaca, com o uso do Restore, com um bom resultado angiográfico, com fluxo bom para ambas as ilíacas. No TASC mais avançado, o TASC D, muitas vezes representado pela oclusão da aorta terminal, também é possível você fazer a angioplastia, nesse caso, principalmente utilizando os stents revestidos. O que de fato é importante dizer é que essa classificação TASC, ela cada vez menos tem sido utilizada por nós. Muitas vezes partimos para um tratamento endovascular e a cirurgia aberta muitas vezes é reservada para situações de insucesso na recanalização endovascular ou eventualmente na associação com outras condições, principalmente eu citaria o envolvimento da artéria femoral comum como uma delas. Do ponto de vista de trabalhos especificamente sobre a femoral comum, nós temos que o resultado do tratamento endovascular ainda não está muito bem consolidado, apesar de que nessa meta-análise que eu apresento a vocês, o resultado da cirurgia aberta versus a endovascular no segmento da artéria femoral comum, não há ainda uma diferença a favor de um tratamento versus o outro, mas nota-se aqui que, obviamente, os pacientes operados pela técnica endovascular têm uma menor mortalidade inicial, e aí a necessidade de reintervenções também não houve diferenças estatisticamente significativas, e isso comprovou-se também no segmento tardio com a pervierdade primária interessante também para a abordagem endovascular da artéria femoral comum. No Brasil, no serviço onde eu faço parte, o IANSP, em São Paulo, nós fizemos uma análise inicial sobre o tratamento endovascular do segmento aorta ilíaco com uso de stents convencionais não recobertos, stents não revestidos. Notem que aqui há uma predominância da indicação do uso do stent, principalmente nas lesões mais favoráveis, TASC A e B, e o uso do stent primário, ele compôs 95% da nossa casuística. Em 95% dos casos, nós implantamos primariamente o stent. O resultado de pervierdade primária foi muito interessante no segmento de 1.200 dias, com resultado aí de pervierdade de 86% no segmento. Houve um desdobramento desse trabalho que foi a análise do escoamento, onde nós analisamos especificamente o impacto da artéria femoral superficial e da femoral profunda como artérias de deságue do segmento aorta ilíaco. E, interessantemente, nós comprovamos que não há necessidade obrigatória da pervierdade de ambas as artérias
para você alcançar um bom resultado estatístico do ponto de vista principalmente da preservação do membro, dado que todos esses pacientes operados nessa amostra aqui eram pacientes com isquemia crítica, ou seja, com isquemia ameaçadora para o membro, né? Ou seja, pacientes com lesões graves que precisavam fazer uma revascularização. Dito isso, nós precisamos entender qual a indicação, então, do uso dos stents, então, primários no segmento aorto-ilíaco. Aqui, um trabalho interessante que precisa ser citado, o Colbert, que analisou principalmente as lesões TASC C e D, mostrando que o uso do stent, primariamente, ele teve associado, sim, uma menor ocorrência de perda dessa perviedade primária, uma perviedade secundária melhor para o uso dos stents primários. Então, o que nós lidamos de modo geral é essa situação, onde você tenta fazer uma angioplastia de ilíaca comum, por exemplo, só usando um balão, obviamente você vai ter um insucesso, uma dissecção limitante ao fluxo, e aí não há dúvida sobre o uso do stent primário nessas situações. Aqui, quais são as principais armadilhas, né? As principais armadilhas são as lesões instáveis, né? O risco de nessas lesões com tromba, o risco de você ter embolização durante o balonamento e, obviamente, também as situações onde você pode perfurar a ilíaca durante o tratamento endovascular. E aí surge, então, a aplicabilidade dos stents revestidos nessa situação. Esse trabalho, o Colbert analisou, é um estudo randomizado, que analisou pacientes com uso do stent primário revestido versus não revestido, mostrando aqui principalmente uma predominância do uso do stent revestido nos pacientes com TASC mais avançado, TASC C e D. Notem aqui que o uso do stent revestido ele foi associado a um resultado de médio e longo prazo melhor, com a preservação maior da perviedade desse segmento tratado. E aqui, de modo que o estudo conclui que para os TASC C e D, principalmente, a indicação primária é o uso do stent recoberto, o stent revestido, com resultado melhor em comparação ao stent não revestido. Aqui um exemplo de uma paciente com uma obstrução de um stent prévio. Aqui o debooking desse stent usando um dispositivo de trombectomia, um Rotarex. E aqui o resultado angiográfico depois do implante de um stent na aorta terminal, realinhamento desse stent pós-dilatação do segmento proximal, que um iCover 10/57, após dilatação proximal, e aqui o resultado angiográfico final. Não sei se o vídeo vai rodar, não sei se conseguem rodar o vídeo, mas o resultado angiográfico final com a perviedade. Pode clicar, por favor? O resultado angiográfico final. Bom, não está rodando. E aí, especificamente sobre o Restore, o que poderíamos dizer em relação a essa plataforma? É uma plataforma em cromo cobalto, de baixo perfil, um perfil realmente baixo, de 6 frames. É um stent não recoberto, com uma navegabilidade bem interessante. E aqui os resultados de um estudo, que é o estudo Barista, é um registro belga sobre o uso desse dispositivo no segmento aorto-ilíaco. Esse trabalho é um trabalho com N não muito grande, em torno de 65 pacientes, mas onde nós observamos aqui, então, que a maior parte dos pacientes eram realmente de alto risco por serem tabagistas, terem dislipidemia e diabetes mellitus também. E o resultado no segmento desses pacientes, a perviedade secundária desse implante do stent primário na ilíaca, de 96% no segmento de 360 dias, ou seja, 2 anos, 1 ano de segmento. Então, um resultado realmente muito interessante. Bom, era isso que eu tinha para passar para vocês. Eu agradeço mais uma vez o convite. Muito obrigado. Espera aí, Marquinhos, vou fazer uma pergunta para você. Ahora creo que me toca hablar a mí, pero los moderadores... Ah, perdón, por favor, adelante. O que tem o segmento infrapatelar de difícil, desafiador, tem o ilíaco de
interessante, porque o resultado a longo prazo, mesmo com tecnologias iniciais, era sempre muito bom, principalmente ilíaca comum. Vi aí, vou fazer duas perguntas para você. Primeiro, você falou que não necessariamente a gente precisa ter duas artérias femorais, a profunda e a superficial aberta. Faz diferença entre uma e outra? Boa pergunta, Samuel. Obrigado. Nós fizemos essa análise, tá? E nós não fizemos uma análise que... Aí eu faço uma própria crítica que não tem uma análise de cicatrização da lesão. Se os pacientes, por exemplo, que tinham a femoral superficial aberta, se eles cicatrizaram mais rapidamente, tá? Mas em termos de preservação do membro, não houve diferença de um grupo versus o outro. Tá bom, ótimo. E pensando que resultado de ilíaca é muito bom, como eu poderia melhorar uma coisa que tem um resultado muito bom? Existe algo a mais? Não, acredito que não, Samuel. Talvez assim, eu pontuaria que talvez nas lesões mais complexas, talvez, onde principalmente quando você tem envolvimento da ilíaca externa, principalmente, talvez a associação de outros métodos diagnósticos, e aí eu acho que talvez o IVUS tenha um papel, onde, por exemplo, você faz a angioplastia e não tem, às vezes, um resultado ótimo, um resultado subótimo, ou seja, a angiografia mostra um bom resultado, mas esse paciente muitas vezes acaba depois voltando com uma obstrução desse segmento, por exemplo, principalmente de ilíaca externa. Talvez eu acrescentaria isso, mas acho que a principal mensagem que eu gostaria de deixar, assim, para as lesões mais favoráveis, TASC A e B, eu não utilizo rotineiramente a classificação TASC na indicação, mas eu acho que para as lesões TASC A e B, o uso dos stents não recobertos já estão muito bem consolidados e tem um resultado realmente muito bom. Mas para as lesões mais avançadas, principalmente TASC C e D, e quando você tem envolvimento da aorta terminal, não tenho dúvida que o uso do stent revestido ele tem um papel superior ao stent não recoberto. Dr. Marcos, parabéns pela apresentação, Fábio de Goiânia. A pergunta é, na maioria das vezes, essa doença é multissegmentar. O que define se você vai tratar simultaneamente o segmento femopoplíteo distal junto com a aorta ilíaca ou não? É a classificação da doença, a lesão ou não? E uma segunda pergunta é em relação ao CERAB, né? A gente fez o Kiss Stent, a reconstrução da aorta só com Kiss Stent ao longo de anos, e a taxa de pervierdade e os resultados sempre foram excelentes. E obviamente que o CERAB tem um inconveniente, que é o aumento do custo. Então, quando que você faz o CERAB ou quando você faz só o Kiss? Obrigado. Fábio, obrigado pela pergunta. A resposta inicial, eu acho que hoje a gente você tem maneiras de estratificar a gravidade da lesão. Eu pontuaria principalmente a classificação Wi-Fi. Os Wi-Fi mais avançados, minha tendência é sim tratar o segmento femoropopplíteo também como exemplo, mas de modo geral, na minha prática diária, eu nunca faço tratamento simultâneo, ilíaca mais femoral superficial junto. Acho que é importante você dar o tempo para aquela hemodinâmica melhorar, acomodar a circulação e você depois partir então para uma angioplastia femoropopplítea, por exemplo. Em relação à pergunta do CERAB, o caso, o vídeo não rodou infelizmente, mas o caso que eu apresentei era um paciente que tinha um stent revestido, um kissing stent revestido, e apesar do kissing stent revestido, ela 1 ano depois voltou com obstrução. E quando você vai analisar retrogradamente o caso, angiograficamente ficou bom, mas que provavelmente aconteceu é que tinha umas lesões ainda residuais acima do stent implantado. Então, eu acredito que nas lesões, principalmente muito calcificadas do segmento aórtico, distal, a minha indicação primária hoje acaba caindo pelo CERAB. Eu acho que a hemodinâmica do CERAB, quando você vai acompanhar nos estudos, mostra que não há um turbilhonamento tão grande do fluxo com um risco de obstrução do stent. Então, a minha indicação primária nessas lesões assim, da segmento distal seria esse. Guille. Marquinhos, sí. Opa, pues no. Sí, por favor. Una pregunta, muy buena la presentación. Creo que en ilíaca común y en aorta más o menos todos tenemos definido qué es lo que estamos haciendo. La ilíaca externa ya es un poco más complicado, o sea, algunos autoexpandibles, balón expandibles, cubiertos, no cubiertos. ¿La hipogástrica?
Boa. A hipogástrica, se possível, preservar, doutor Mariano, acho que é importante. Nós temos, por exemplo, pacientes que têm obstrução, por exemplo, da ilíaca externa e tem uma bela hipogástrica e você tem um fluxo mantido no membro inferior. A minha tendência na hipogástrica seria não cobri-la com stent revestido. Então, a minha preferência para a ilíaca externa acaba recaindo para os stents não recobertos. A minha experiência com angioplastia de ilíaca interna não é boa. Não sei se o senhor pode... No, específicamente es si uno tiene esas placas que tienen compromiso ostial de la externa y la hipogástrica. Si no solo trata la externa, Só a externa. No trata la hipogástrica. Não trata a hipogástrica. Eu não sei qual a opinião do senhor. Marcos, en castellano o portugués. Vale. Me gustaría volver al tema, que yo creo que es bastante importante esta discusión, del tratamiento de una lesión isquémica distal, por tanto un Wi-Fi más avanzado. En pacientes que... Cuando estudias para empezar a hacer la ilíaca, ya ves que tiene una lesión femoropoptitia. Tú dices que siempre da tiempo para ver si esta lesión... ¿Tú no crees que estás perdiendo la oportunidad de hacer el trabajo completo ya en este momento? Porque las lesiones de ilíaca normalmente toman poco tiempo. Y salir de campo dejando una lesión femoropoptítea com uma lesão isquêmica distal não te parece um pouco arriesgado? Eu acho que depende muito da complexidade da lesão, Dr. PR. Eu acho que se você conseguiu abrir um segmento aorto-ilíaco com bom resultado e você tem uma lesão favorável ao tratamento na femoral superficial, não está errado fazer o tratamento em conjunto. Por outro lado, se você vai demandar um tempo muito grande para fazer a angioplastia aí de femoral, o paciente vai ficar mais tempo em sala, uso maior de contraste, a minha preferência é tratar segmento aorto-ilíaco e realmente aguardar. Mas concordo, isso tem que ser individualizado. Un punto importante a tener en consideración, si vas a hacer un procedimiento combinado y tenés que hacer ilíaca, si tenés que hacer femoral, es cuidado con el CERAP. Sí. Porque el CERAP va a ser un problema para poder después tratar una femoral superficial, sobre todo si es proximal ostial. Yo sé que Mariano hace punciones anterógradas y trata lesiones ostiales, o retrógradas, ok, pero es un punto, o sea, a tener en consideración. Sí. Ahí perdés el acceso contralateral. Pero, ¿sabés cuál es el tema también, Mariano? Es que cuando lo que preguntó Pierre es clave. ¿Perdés el tiempo de los femoropoptíteos o lo dejás? La realidad es que si el paciente mejora con un tratamiento aortoilíaco o ilíaco, ¿por qué deberíamos tratarle la femoral? Con un Wi-Fi alto, ¿no? Ahí está. Si es un Wi-Fi alto, creo que me parece que es indiscutible que uno tiene que tratar la femoral. Porque eso no solo va a depender de la permeabilidad también del sector ilíaco, sino de la mejoría clínica del paciente. Ahora, si no es un Wi-Fi alto, yo no la toco a la femoral. Lo que decías, Mariano, del tema del acceso, hoy contamos con acceso retrógrado totalmente aceptado y tolerando cualquier tipo de French, inclusive hoy tenemos introductores o tecnologías en donde podemos poner un 7 con un diámetro de 6. Si tienes un anterior retrógrado, es mejor que tener solamente un retrógrado. En mi caso particular, con el retrógrado me conformo, o sea, particularmente. Creo que hoy se puede tratar en forma retrógrado la gran mayoría de las lesiones, e inclusive si necesitaría un acceso anterógrado, quizás punzaría humeral como para hacer un true and true y trabajar desde abajo. ¿Y cuándo no es posible? ¿Cómo? ¿Y cuándo no es posible? ¿Cuándo no es posible qué, doctor? Hacer retrógrado. No, por anatomía, digo, ¿eh? Sí. En general, No, por eso, en general, por retrógrado... Es verdad que me parece que uno no tiene que ser tan exitista en tener un vaso que mide, por ejemplo, 10 y colocar un stent 10.
porque creo que va a romper todo, digamos. Me parece que con que se acomode al vaso y que quede permeable en una ilíaca, más una ilíaca, ¿no? No en una femoral superficial, pero en una ilíaca uno se va conforme a la sala y el éxito es bueno. Me parece que una arteria de 10 con una lesión severa, si uno coloca un stent de 10 puede tener complicaciones. Y el tema del shockwave me parece que funciona bárbaro, pero no me parece que todo sea shockwave. Me parece que nosotros hicimos más de, no sé, creo que 2000 angioplastias con Advanta B12 en 15 años, ¿no? Un montón de tiempo. Y la verdad que siempre fuimos CERAP directo y pocas veces tuvimos problemas. Por ahí tuvimos problemas cuando hacíamos el crossover, que se nos desmontaba el stent, depende qué stent, ¿no? Pero tuvimos algunos casos de desmonte de stent cuando hacemos el crossover, pero me parece que el shockwave es un armamento muy importante, pero me parece que durante muchísimo tiempo hicimos angioplastia ilíaca sin shockwave y con buena permeabilidad de la ilíaca. Ahora la pregunta, creo que clave que cualquiera haría, ¿qué control o qué seguimiento tenés con esos pacientes? 5 años, 10 años, ¿no? Pero 5 con años angiotomografía ininterrumpidos lo siguen. Sí, nosotros seguimos con angiotomografía, por ahí el paciente, claro, por ahí viene, no viene, es más, justo ahora quería preguntarle al doctor, porque la verdad que esto también es polémico, en la femoral común, ¿qué colocan? Bueno, nosotros hace un montón que colocamos expandible por balón en femoral común, a nivel de la cabeza del fémur, y no nos parece que sea un sitio de flexión ese. Y la verdad que tenemos seguimiento de permeabilidad muy largo. Pero es un sitio de flexión. Nosotros, hay mucha discusión con eso, me parece que el sitio de flexión está justamente por debajo, en la porción proximal de la femoral superficial. Y hay mucha discusión con eso y la verdad que hicimos mucho... Lo que vos tenés, Pablo, es que a medida que envejeces, tu bifurcación asciende. Porque tenés un traccionamiento menor del psoas y de los músculos del muslo. Pero no quiere decir que no tengas flexión. Es un sitio de flexión. Después de ahí podemos discutir, le ponemos balón expandible, autoexpandible, cubierto, no cubierto, pero la realidad es que el sitio de la femoral común o la bifurcación es un sitio de flexión. Claro, abajo. Más arriba, más abajo. No, pero más arriba, yo digo a la altura de la cabeza del fémur, en la transición con la ilíaca externa. No sé ustedes qué ponen ahí, pero nosotros... Parche de vena con problemas 6 ceros. Claro, el tema del cirujano no lo quiere hacer. No sé dónde hay un micrófono. No, está bien. No, cada uno. Quería hacer otra pregunta en cuestión del tratamiento del CERAP, ¿no? Muchas veces tenemos oclusiones aórticas inmediatamente por debajo de las renales o un poco por debajo y el tema mesentérico, principalmente quiero preguntar, sabemos que la mesentérica superior en general es continente, pero en algunos pacientes puede no serlo y no saberlo. Entonces, la pregunta es, ¿cómo manejamos el tema de ese grupo de pacientes si hacemos CERAP, si hacemos ERAP? Principalmente con el manejo de la isquemia intestinal posterior. Lo digo porque tengo a propósito de un caso, un paciente que tenía solo la mesentérica inferior como fuente de circulación colateral, con una superior aparentemente continente, digo aparentemente, porque hicimos CERAP, la paciente evolucionó con isquemia intestinal una vez que se tapó esa circulación colateral. Entonces, digo, ¿cómo es el manejo de ese paciente si nos quedamos tranquilos, si hacemos otra evaluación, si en ese paciente, en vez de usar stent forrado aórtico, usamos desnudo con técnica de ERAP y no de CERAP, o simplemente teniendo permeable alguna de las hipogástricas en el postprocedimiento nos quedamos tranquilos? No sé, hablo de la discusión. Yo en esos casos me parece el planeamiento con angiotomografía es fundamental y ahí uno ve cómo está la circulación visceral con la, entiendo tu caso, pero con la mesentérica superior y el tronco celíaco sanos no debería haber problema. Cuando operamos los aneurismas de aorta nadie se preocupa por la mesentérica inferior, se liga. Nosotros
No hemos tenido esa Pues hay esa complicación haciendo CERAM con cubierto y tapando la mesentérica inferior. O si el paciente tiene una lesión en la mesentérica superior, bueno, ahí sí hay que tomar alguna medida. Mesentérica superior sana y inferior como fuente o afluente de la circulación. Mira, de hecho, nosotros, Agustín, cuando operamos una aorta, yo te diría que el 95% de los casos ligamos la mesentérica inferior. A mí la que más me preocupa no es la mesentérica inferior. Ahora me toca mi charla y después lo hablamos. Es todo el resto, circunfleja, ilolumbares, sacra media, sacra lateral. Cuidado con todo eso. Es mucho más riesgoso. De hecho, ayer me mandaron un caso, de los que trabajan conmigo, me mandaron un caso, me dijeron, ¿qué le vamos a hacer acá? Le digo, cuidado, acá no le vamos a poner stent. Pero también, y porque a todos nos pasa, hace un mes y medio, también una chica joven, digo una chica porque era una paciente de 42 años, una tabaquista severa, y le hicimos CERAP. No CERAP, sino ERAP. Perdón, discúlpame, no. Hicimos solo angioplastía aórtica. Nos embolizó de una manera que se murió. Se murió. Hizo embolización de ambos miembros inferiores. Entonces el planteo que yo me hice fue, y ahí con el diario del lunes, como decimos acá, es, y si yo le hubiese puesto 2 cubiertos y le hubiese tapado toda esa circulación, probablemente no le hubiese ocurrido nada y además, creo, y de eso estoy convencido, no hubiese embolizado, que le costó la vida. Pero la verdad que parecería un Shaggy aórtico, ¿no? Sí. Parecía una trombolia eso más que... Sí, ¿no? claro, pero digo, no sé si lo vas a... con un stent descubierto. Ah, con un descubierto, pero... ¿El stent descubierto es el problema o el stent? El stent es la manipulación de la aorta, quizás, ¿no? El stent descubierto. Mira, nosotros ya en eso lo tenemos más o menos... Bueno, nos puede pasar también, pero subimos con una vaina larga, la posicionamos, nadie hace maniobras intempestivas dentro de la aorta, vamos con un stent imprimable, jamás, nunca predilatamos. Y la realidad es que de todos los casos que hacemos semanalmente, en este año es el único que tenemos con muerte, ¿no? Por eso te lo acordás, porque es el único. Sí, y joven. Me permite, No, la pregunta obligada y va muy relacionada a eso al panel es, lesiones ostiales de ilíacas comunes. ¿Usamos stent cubiertos o seguimos usando stent desnudos? Cubiertos. Porque hay muchísimo debate con eso todavía hoy. Yo estoy muy claro, clarísimo. Yo solía usar en mis principios stent desnudos hasta que se me murió una paciente. Claro. Se rompió, se murió y obviamente ahí cambié totalmente mi mística, ¿no? En mi práctica, CERAB, lesiones ostiales de la ilíaca bilaterales, CERAB, es enfermedad yo lo considero enfermedad de la bifurcación aortoilíaca y es un tratamiento de la bifurcación aortoilíaca. Sí, nosotros también nos ha pasado, y allá está el socio que se ríe, hemos también abierto, a partir de ahí nunca más un descubierto, hasta que ahora nos obligó a hacer esto por toda la circulación, pero también una gitana, tuvimos la maldición gitana después de eso, y se nos murió a los 20 minutos, le rompimos la aorta, se despidió la gitana y creo que nosotros pronto, pero bueno, sí, estábamos preocupados, sí, mira. Sí, fue una gitana. En cuanto a la preservación de la mesentérica inferior, mi doctor, lo que nos toca ver seguido es que la lesión es todavía más arriba. Todavía llega casi a las ilíacas, a las renales. Entonces, nos ha tocado mucho en la ciudad tener que ocupar hasta 2 stent. Por mucho que quisiéramos preservar la mesentérica inferior, la lesión es muy larga. Es prácticamente toda la aorta. Entonces podemos quedar en el otro extremo, en dejarlo por debajo de la mesentérica inferior, pero dejar una aorta enferma. Sí. Muy bien, ¿estamos? Gracias. Así seguimos. No, gracias. Dale. Sí, perdón. ¿Puedo hacer una pregunta? Muy rápidamente. Acabaste de decir que jamás hace la preparación para un CERAP, predilatación, ¿no? Aorta. La aorta. Las ilíacas sí. La aorta no. Vale.
Ilíaca sí, aorta no. ¿Sí? Sí, si es necesario, sí. Pero le haces, a ver, si no es necesario, no, depende de cada caso. O sea, no hay una regla estricta. Cuando tienes una oclusión, tendrás que Hay que prehidratarlo, lógicamente. Pero en la aorta no lo haces. No, en la aorta no. No. ¿Y el shockwave? ¿En aorta? Tampoco. Sí, tampoco. Pero sé que Agustín lo hizo. Estamos hablando de aorta de 10, 12, Sí, 14 milímetros, porque son enfermos con enfermedad oclusiva. Doctor, le contesto eso que la realidad que en Argentina tenemos el M5 de Shockwave, M5 Plus, que llega hasta 8 milímetros. O sea que podemos llegar a tratar una ilíaca. Como es Argentina, tratamos de adaptar un poco todo. Lo que hice en un paciente en particular que tenía un calcio concéntrico muy importante en aorta infrarrenal fue hacer un kissing de 8 y 8 con 2 Shockwave en la aorta. Y, ¿cómo? No lo sé. La verdad que el resultado fue excelente. ¿Por qué tanto? ¿Cómo? ¿Por qué tanto? Porque tenía muchísimo miedo de ruptura de la aorta y de que no expanda correctamente. Fisiológicamente a una aorta, Sí. si vos lo llevas a 12 o 16, es lo mismo. No pasa nada. ¿Para qué querés llevarlo a 16 si lo puedes llevar a 12? No, una aorta que medía 20. Sí, está bien, pero no se necesita. Bueno, lo personal me parecía una buena estrategia y quedó fantástico. Sí, obviamente un CERAB. Terminamos haciendo CERAB. Estén aórtico. Aórtico más 2 iCover en pantalón. Planteamos qué es lo que podemos hacer con el paciente. El primero de los ítems es el tratamiento médico, que claramente ya no es una opción porque el paciente estaba con tratamiento médico completo y no tenía una respuesta positiva. Por otro lado, el tratamiento quirúrgico con un bypass aorto-bifemoral, que junto con el equipo vascular, debido a presentar un EPOC severísimo, contraindicaba la cirugía, por lo cual esa opción no fue válida y optamos claramente por el tratamiento endovascular. Cada vez que vamos a tratar una oclusión aórtica, siempre nos sentamos y con la tomografía, y la aortograma y la arteriografía de miembros inferiores hacemos una planificación o una estrategia. ¿Qué acceso vamos a utilizar en este caso? Femoral retrógrado bilateral, con introductores 7 French, en general hacemos todos los accesos ecoguiados, y por otro lado, radial derecha en este caso, con un introductor 6 French y vamos a utilizar catéteres largos de 125. Acá el primer punto de discusión, algunos pueden utilizar vía humeral, algunos pueden utilizar vía radial. Nosotros utilizamos ambas y va a depender del caso. Al estudiarlo por radial nos da claramente información cómo llegar hasta esa aorta infrarrenal, por lo cual este paciente no tenía tortuosidad, no tenía calcio el arco aórtico, por lo cual decidimos vía radial. Por otro lado, ¿qué guías utilizamos? En general, en este tipo de tratamientos, hidrofílicas, STIF de 300 y también utilizamos cuerdas Hamplats o de soporte una vez que atravesamos las oclusiones para darnos soporte y subir los materiales implantables. La técnica que decidimos utilizar es una técnica CERAB y con respecto a la planificación de lo implantable vamos a utilizar un stent aórtico, balón expandible 18 por 60, medido por tomografía, en este caso es un CP stent, que es lo que nos provee la Seguridad Social. Por otro lado, stent periférico forrados, balón expandible 9 por 57, iCover, que en este caso vamos a utilizar 2, y stent periférico autoexpandible 9 por 100 tipo Evolution Pro, que va a ser, depende de la necesidad del caso, lo requiera durante el tratamiento. Con respecto a la técnica inicialmente, desde el acceso radial, lo que hacemos es una angiografía para evaluar correctamente el muñón, a ver si vamos a abordarlo inicialmente por una técnica anterógrada o una retrógrada. Debido a este muñón romo, va a ser muy difícil recanalizarlo desde vía retrógrado, por lo cual en este caso abordamos desde vía anterógrado, desde radial, el primer approach. Ahí vemos claramente cómo la cuerda se mete en el CAP, lo que se hace es lupearla hacia la ilíaca derecha. Una vez que tenemos el loop, seguimos empujando con el catéter y
una vez que logramos estar en luz, lo que hacemos es capturar con un lazo, ya que no nos pudimos meter al introductor, desde la punción retrógrada femoral. Una vez que sacamos o exteriorizamos la cuerda con el lazo, con una cuerda de through and through, subimos un catéter cualquiera, un coronaria derecha, un vertebral, y damos vuelta al sistema, ya ganando la posición del acceso derecho. Una vez que tenemos ya la cuerda Amplats del acceso derecho, vamos a tratar de recanalizar el acceso izquierdo, por lo cual nos apoyamos con el multipropósito de nuevo en el muñón, hacemos loop con la cuerda hacia la ilíaca izquierda. Una vez que logramos ese loop, empujamos la cuerda y logramos encontrar la luz distal. Realizado esto, también capturamos nuevamente con lazo, exteriorizamos la cuerda con técnica de true and true y damos vuelta al sistema colocando una cuerda Amplats en la aorta abdominal. Una vez que hacemos esto, en el caso personal, hacemos una penetración muy light de lo que son las dos ilíacas con balones 7 y 8. Hacemos un control angiográfico. Un control angiográfico post la predilatación, y con esto ya decidimos colocar desde el lado izquierdo la vaina flexor en este caso 14 French, para colocar el CP stent. Una vez que la vaina está en posición a nivel infrarrenal, subimos el CP stent. Como saben, el CP es un stent metálico de acero que tiene un cobertor, que el cobertor no está tejido. Y eso es un problema muchas veces porque lo tenemos que emplear nosotros antes de introducirlo. Una vez que tenemos el CP en posición, obviamente a nivel infrarrenal, logramos posicionarlo correctamente, lo insuflamos y lo expandimos correctamente. Una vez que tenemos la expansión correcta, se hace el recruce de cuerda, ya que una de las cuerdas que es del lado derecho estaba por fuera del stent, así que recruzamos por dentro del stent, subimos los dos I-cover con técnica de kissing stent, en este caso 9×57, liberándolos con esa técnica al unísono. Una vez que colocamos esto, hacemos control angiográfico de la ilíaca derecha, en donde vemos una gran disección, prolongamos con Stent Evolution Pro 9% hacia la ilíaca externa, con la liberación del stent en zona sana. Por otro lado, lo que hacemos en la contralateral, hacemos un test angiográfico, vemos claramente que se ve una disección en la misma, prolongamos del lado izquierdo con Evolution Pro 9%, y en el caso de la derecha, como quedaba una impronta, y después dilatamos con un balón 960. Esa es la imagen pre, y tenemos el resultado final de nuestro paciente, en donde vemos claramente una reconstrucción muy satisfactoria, con un stent aórtico perfectamente aposicionado y expandido, así también hacia ambas ramas, tanto la izquierda como la derecha, con flujos conservados. La evolución de nuestro paciente fue muy buena, decidimos terminar el procedimiento, siempre cerramos con sistema de sutura percutánea, ya que utilizamos vainas de mucho frenchaje. Por otro lado, le dimos alta sanatoria a las 24 horas y actualmente está en control por consultorio externo, y le realizaremos una tomografía de control a los 6 meses. Una cosa importante como consideraciones finales, decimos que el CERAB es un procedimiento seguro y eficaz para pacientes seleccionados, es mandatorio realizar angiotomografía computada, es de vital importancia la estrategia y planificación en cada caso en particular, y siempre evaluar CERAB versus kissing, pero sabiendo que siempre la mejor opción en este grupo de pacientes es el CERAB. Muchas gracias. El sitio del implante y no prolongar el tiempo de isquemia, porque a nivel de las arterias renales ya la luz de la aorta era mayor. Canulamos la arteria renal izquierda en este caso, el implante nos asistimos con un balón para progresar la vaina adentro de la rama, y el implante del I-cover, marcas proximales y distales con excelente visualización. El I-cover en este caso de 6 milímetros por 57, se abre perfectamente. Lo mismo del lado derecho, canulamos la renal, progresamos la vaina e implantamos el stent. Y esta es la angiografía de control, donde se ve todos los stents permeables. Y la tomografía, lo que vemos es que hay un leak tipo 3 entre las dos prótesis torácicas con la falsa luz permeable distal, así que lo tenemos en plan de corregir el leak tipo 3 con el implante de una endoprótesis en ese acople, y probablemente un plug
A nivel distal, llevamos en el centro, en patología compleja, de 421 vasos tratados, 46 fueron con e-cover, solamente hemos registrado una inestabilidad de vaso blanco, es decir, reintervención por endolico u oclusión, es por un endolico asociado a una rama, sin oclusiones. Lo mismo en el sector ilíaco, de 74 ramas tratadas, 9 con e-cover y sin problema. Esta es la angiografía, la angiotomo de control, donde se ve el DIC tipo 3, la falsa luz permeable. Entonces el plan de colocar una extensión y un plug en la falsa luz a nivel distal. Y lo último para cerrar, que tenemos en nuestro centro, el fellow de aorta para cirujanos vasculares ya formados, jóvenes que quieran profundizar su experiencia con patología endovascular de aorta. Muchas gracias. Mariano Ferreira, empiezo. ¿Puede empezar por aquí? Tú que eres el jefe más viejo. Vos. Sí. Voy a hacer una crítica. Estamos entre amigos. Sí. Una pregunta. ¿Era una disección aguda o subaguda? Crónica. Y bueno, el miedo nuestro era también no tapar la hipogástrica del lado derecho. Así que hicimos una oblicuo izquierda para ver el origen de la hipogástrica derecha y fuimos de arriba hacia abajo. O sea, hicimos un kissing arriba con CERAP, con 2 e-cover de 7x57 directo. No queríamos tocar la aorta, no queríamos tocar nada. Y acá está el kissing que hicimos primero. Y después fuimos abajo a colocar el otro stent 7x37 en la ilíaca externa. Y bueno, y se ve ahí la permeabilidad de la hipogástrica. Bueno, esta es la evolución clínica, ¿sí? A las 48 horas le pudimos dar el alta, la dejamos con Prasugrel, con Rivaroxaban y aspirina, y bueno, le dimos el alta. La verdad que tuvo una buena evolución clínica a la paciente. Ahora le solicitamos una angiotomografía para ver cómo está la aorta, pero la verdad que optamos, como les decía, ir un poquito más arriba de la aorta con 2 stents de bajo perfil y la verdad que el resultado fue bueno. Muchas gracias.